Hola, pues bueno, ahora sí. Mi nombre es Mónica, yo estoy a cargo de este proyecto que se llama Vida Himsa, que básicamente ha sido de un proyecto que he llevado los últimos 4 años. Y como el año pasado, vamos a estar haciendo una serie de pláticas con respecto a la visibilidad menstrual, que es pues el tema principal de varios proyectos aquí en Querétaro y que les queremos compartir. Es una fecha importante para nosotras. Ay, perdón. Y y pues bueno, yo soy la primera en exponer al respecto. Entonces, mi tema es sobre la sangre menstrual, que no es sucia, y pues para entender un poco de dónde viene este, este, mm, este discurso higienicista, ¿no? Pues vamos a empezar con una cita de Rita Sabato, que dice que pocas cosas están tan fundamentalmente colonizadas y mercantilizadas como los cuerpos femeninos o feminizados. Y bueno, para entender un poco de dónde viene o sea, para entender nuestros cuerpos y por qué están en estas condiciones, vamos a regresar un poco al contexto histórico, particularmente al siglo XVI y XVII, que es donde tiene lugar la caza de brujas, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un momento muy importante porque bueno, ya estamos con varios siglos de patriarcado, que es un orden jerárquico y dualista, pero digamos que en este momento se dio el último golpe a la autonomía sobre el cuerpo femenino, ¿no? De las propias mujeres. Y revisando un poco esa situación, pues nos encontramos que tuvimos a la peste negra en la mayor parte de Europa, lo que disminuyó entre un 30-40% la población en el siglo XIV. Y para este siglo XVI y XVII, pues las mujeres ya venían con una serie de limitantes, pero todavía tenían cierto poder en cuanto a la natalidad y en cuanto a cierta autonomía en cuanto a su sexualidad femenina, ¿no? Sin embargo, pues después de la peste, en ese tiempo también se empieza a privatizar la tierra, se empieza a imponer junto con el Estado y la Iglesia ya un sistema capitalista. Y esta transición como del poder de los cuerpos, que ya no sea de las mujeres, es como fundamental, ¿no? Para entenderlo. La mayoría si ustedes leen el Martillo de las Brujas, que es este libro por los que se condenaban a las mujeres, se debe como a cuestiones que tienen que ver, o sea, se les imputaban crímenes que tenían que ver con la sexualidad, como atentar en contra de una sexualidad reproductiva, en las que destacan pues práctica de abortos, provocar esterilidad, partos mortinatos, impotencia, pues ruptura de recién nacidos para ofrecerlos al demonio. O sea, lo principal de todos estos crímenes es pues obstaculizar que de alguna forma los hombres y las mujeres se reprodujeran, ¿no? Porque pues tuvimos a la peste negra, entonces esto redujo mucho la natalidad, y justamente este sistema capitalista que se estaba instaurando pues necesitaba mano de obra para empezar a producir. Y entonces pues ya aquí en estos momentos las mujeres ya sentían su cuerpo como una carga, ¿no? Ya básicamente no tenían de otra más que la reproducción. Por eso Silvia Federici dice que el cuerpo femenino es la primera máquina del capitalismo, ¿no? Y bueno,
Entonces, una vez instaurado este sistema, pues ya hay un equilibrio entre los principios tanto masculino como femenino que trae consecuencias en la forma en que creamos nuestro mundo y vivimos en él. O sea, ahora los principios masculinos como la producción, la guerra, la conquista, el crecimiento ilimitado, por ejemplo, que caracteriza esos sistemas, o la naturaleza como un recurso explotable, son las cosas que van a caracterizar pues la forma en que estamos viviendo este mundo y los resultados que ya estamos empezando a observar, ¿no?, en todo el mundo de este sistema voraz. Y entonces hay otra cita de Segato que dice: esto, aplicado a los cuerpos menstruantes, supone la articulación de una pedagogía de feminidad, en la que el cuerpo que menstrua es desplazado a una condición femenina esencial y posicionado como inferior en una matriz binaria de género, jerárquica y opresiva. O sea, ya los cuerpos de las mujeres se van a pensar en relación a los cuerpos masculinos, ¿no? Para los cuerpos masculinos ya se están como definiendo en base a lo público y lo pleno, lo englobante, como la figura hegemónica, digamos, y la posición femenina queda al margen, como la particularidad y sobre todo una cuestión muy interesante que es como en la esfera de lo privado, de lo íntimo. Y bueno, hay algunas feministas que ya en estos tiempos proclaman lo personalidad, lo privado es político. O sea, hay que hablar, hay que... Eso que te pasa a ti en lo privado, que es lo que te dicen que no tienes que hablar, que nadie se debe de enterar, que es una cuestión de vergüenza, de humillación, que... o sea, que te lo calles mejor. Es justo ahí donde hay poder y se entremezclan pues otras estructuras mayores, ¿no? Ya lo vamos a ir definiendo. Entonces, por eso prácticamente nosotros estamos haciendo estas dinámicas, estas charlas, porque básicamente la menstruación es pues uno de esos discursos o una de esas experiencias que son lo más íntimo, ¿no? Lo más privado. Y bueno, también una corriente que vale la pena como estudiar y pues observar es el higienismo, que nace en la primera mitad del siglo XIX, cuando los gobernantes comienzan a reparar con más detenimiento, cuando se empiezan a preocupar por la salud y las prácticas de higiene de los habitantes que viven en condiciones de pobreza, ¿no? Hasta aquí todo va bien, o sea, tiene sentido, ¿no? Sin embargo, pues ahora sabemos que, o sea, como que este discurso creció hasta el exceso de que ya todo lo quieres súper limpio. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, cuando vendo las toallas, que les angustia mucho esa cosa de la mancha, ¿no? Que se quede en la toalla, que no se la pueden quitar. Ya, por ejemplo, en otras cuestiones hay un exceso de químicos, detergentes o elementos que se usan en la higiene que son muy peligrosos para nuestra salud. Incluso hay un grupo en Estados Unidos que se llama Women's Voices for the Earth, que entre una de las cuestiones que hace es investigar qué es lo que tienen las toallas y los tampones. Porque no están obligadas las empresas a definir punto por punto cuáles son los químicos que contienen. Y pues al día de hoy han encontrado que varios de esos pues están atentando con la salud, ¿no? Y pues en nuestros cuerpos las mucosas vaginales son muy absorbentes y son muy delicadas, entonces sí pueden llegar como a generar algunas alteraciones. Entonces, este discurso del higienismo hay que empezar a cuestionarlo porque ya es una cosa que se salió de control, digamos, ¿no? Y claro que detrás de este asunto de lo limpio, lo sucio,
se juegan también relaciones entre el orden, el desorden, en el bien, en el mal, y muchas series de categorías morales, ¿no? Se lo dicen algunos filósofos, como Guattari, que he estado leyendo. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es la sangre menstrual? La sangre principalmente lo que contiene es agua, lípidos, que son grasas, proteínas, hormonas, nutrientes y algo muy importante para la investigación, por ejemplo, que son las células madre, que son pues células que pueden generar glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etc. Y pues sirven como para la investigación. Entonces, para empezar, no es un fluido peligroso o infectado de nada que te pueda hacer mal. Y tomando en cuenta que la mitad de la población menstrua durante 30, 40 años, pues es muy importante este discurso para algunas empresas transnacionales que tienen mucho poder, porque pues principalmente nos convierten en clientes potenciales de estas grandes industrias de higiene y salud, ¿no? Porque menstruamos unos 7 días todos los meses durante 30, 40 años. Y entonces, ¿cuánto cuesta menstruar aquí en México? Unas compañeras de esta página de Cosas de Copitas hicieron esta tablita, que está también en mi Instagram, que habla, pues, actualmente cuáles son las principales alternativas que tenemos para gestionar nuestro flujo menstrual. Y estos son los datos, ¿no? En 40 años, por ejemplo, las toallas, que son las más populares, nos podemos llegar a gastar unos 32,760 pesos. Imaginen esta cifra multiplicada por millones de mujeres que somos en el mundo. Y también los tampones, unos 46,000 pesos. Y también el impacto, o sea, el impacto que esta cultura del usar y tirar del mercado actual, pues está generando en el planeta. Y pues no lo digo tampoco por nosotras, ciudadanas de a pie, que al final, pues el impacto ecológico que estamos generando en la Tierra es mínimo en comparación también con la industria, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos ir cuestionando de poco. Y bueno, en cuanto a las otras alternativas reciclables o reutilizables como las toallas de tela y la copa, pues si lo comparamos con los 46,000 que utilizan que nos gastamos en tampones, hay 9,600 en los 40 años de menstruación con las toallas de tela. Y en cuanto a las copas, unos 2,100, o sea, necesitamos prácticamente 4 copas durante toda nuestra vida bueno, sí, no quiero decir reproductiva, porque la menstruación no está ligado a la reproducción, ni nuestra sexualidad debería estar ligada a la reproducción, pero pues perdonen el lapsus, ya ven, es un discurso que también venimos cargando. Y bueno, pues esas son básicamente las cifras, las pueden encontrar con más detalle, por ejemplo aquí en este video que no se puede ver la presentación, la voy a subir a la página también, y también está el video en YouTube, y en el Instagram está la tablita. Pero bueno, este discurso también tiene impacto social, ¿no? Aquí dice que la menstruación pues ha sido parte de una colonización de los cuerpos a lo largo de la historia occidental, marcada por la tradición que dicta que el menstruar es un asunto privado, sucio, obsceno, pecaminoso, que se debe ocultar a los demás y hasta de ti misma, o sea, casi que no lo veas, doble tu toalla súper bien y deséchala. Nadie debe de ver eso. O sea, no tienes que olerla, no sé, no hablemos ni de probarla, verla, el color, la textura.
Y realmente pues todo eso nos da información sobre cómo está nuestra salud, ¿no? Se considera, siempre creo que lo digo en todos los videos, pero se considera uno de los signos vitales, por ejemplo, en la medicina china. Y bueno, pues esto como que la menstruación se está relegando a una situación bastante privada, bastante pues vergonzosa, ¿no? De nuestras vidas. Pero lo que decía, hay que poner en relieve cuáles son las conexiones entre la experiencia personal con los discursos de estas grandes estructuras sociales y políticas que generan esta subjetivación de, pues, en este caso, de la higiene, por ejemplo, y a quién le está funcionando que nosotras introyectemos y repliquemos estos discursos. Y al final, pues, somos nosotros, o sea, nuestros cuerpos, tú, tus hermanas, tus tías, tus primas, los que estamos de alguna manera encarnando esos discursos. ¿En realidad nos hacen felices? O sea, hay que preguntarlo, ¿no? Porque pues sí hay toda una estructura de la publicidad, de los discursos que se generan en los focos de poder, ¿no? Ahora en lo más mediático, en la iglesia, en las escuelas, en la industria, en la familia, etc. Entonces, visibilizar la menstruación desde el activismo menstrual feminista pone de manifiesto que esta no es un mero fluido corporal, sino un fenómeno histórico-social que refleja 3 niveles constitutivos del ejercicio colonial, que son el poder, el saber y el género. Entonces, esta cita la encontré en un texto que es de Nuria Calafel Sala, que se llama Menstruación decolonial, así lo pueden buscar en Facebook, en Google. Qué horror. Y está muy interesante ese texto. Entonces nos dice que la menstruación está atravesada por 3 niveles, que es el poder, el saber y el del género. El del poder, por ejemplo, es desde donde se niega, que esto ya está cambiando afortunadamente en nuestro país, ¿no? Que es el cual se niega el valor político y público de la menstruación, que no se tiene en cuenta la implementación de políticas públicas adecuadas para la distribución equitativa de adquisición gratuita y obligatoria y la gestión informada y consciente de las tecnologías menstruales que hoy en día ofrece el mercado. Ok, pues esto habla, por ejemplo, de que la menstruación es un tema de mujeres, ¿no? O sea, qué flojera ponerlo como tema en el Senado. No sé, o sea, afortunadamente ya hay una ley para que todas las mujeres tengan una menstruación digna, ¿no? Que está empezando a aplicar en muchos estados, pero no sé si vieron los comentarios de la gente cuando posteaban sobre lo que significaba esta ley. Y muchos decían, o sea, ¿a quién le importa, no? Sobre todo los hombres. Qué pena, la verdad. Pero es esto, o sea, la menstruación es algo que se ha hecho tan de la esfera privada que es una cosa exclusivamente de las mujeres, que se está perdiendo el relieve de cómo lo viven, por ejemplo, mujeres de situación de calle, o mujeres que están presas, o niñas que vienen en familias de pobreza y que no pueden continuar, por ejemplo, con sus estudios, ¿no? Pero como es una cosa de mujer, pues no se politiza. Pero afortunadamente, por mucho trabajo de activismo menstrual, pues a mí me da muchísimo gusto que ya está aplicándose esta ley. El siguiente punto es el del saber. O sea, que hay, pues sí, dice que desde el cual se impone un único modo de acercarse al sangrado menstrual biomédico. O sea que hay como una captura del saber, o sea, lo real, ¿no? Que se deja de lado cuáles son otros saberes
no dentro de lo biomédico, sino saberes ancestrales, de una raíz popular y espiritual, ligadas más a especular sobre el cuerpo y la naturaleza, ¿no? Pues sí, afortunadamente como que todos estos movimientos también se están como que revalorizando otras cosas. Como que ese discurso biomédico ya no nos hace tan felices a las mujeres y empezamos a buscar, por ejemplo, ginecología natural, ¿no? O algo que sea como más amable, donde tú te puedas explayar hasta espiritualmente, vivir la menstruación, ¿no? Sí hay otros discursos, entonces se está como cuestionando también esa parte. Y otra cuestión es la del género, como cuestionarse eso de por qué cuando a una niña tiene su menarquía le dicen, ya eres una mujer, ¿no? Y las niñas se mueren de terror, porque muchas veces, pues este constructo de qué es ser una mujer, como vimos, pues es secundario, es una minoría. En este país, por ejemplo, es muy doloroso pues nacer mujer. Algunas mujeres tienen terror de embarazarse de niñas, ¿no? Porque dicen todo lo que va a sufrir. Pero bueno, cuando una niña tiene su menstruación, no es una mujer, es una niña que ya tiene menstruación, pero hay que dejarlas que lleven su proceso, no ya etiquetarlas, ¿no? Y bueno, también es importante aclarar que aunque seamos una minoría, a pesar, o sea, dentro de este sistema capitalista, habitar un cuerpo femenino nos hace ser una minoría. Pero esto no significa que no sea interesante. Realmente en las minorías es donde nacen las revoluciones, donde hay más transformación, ¿no? Es donde está como pujando para un cambio. Y es muy interesante. No es algo como negativo para mí, ¿no? Y bueno, siguiendo con la presentación. Pues darnos cuenta que realmente esta cultura niega el cuerpo femenino, ¿no? A grandes rasgos, la sexualidad femenina, porque la sexualidad no es solo aquello que conocemos como, pues, lo que compartimos con nuestra pareja sexual, sino que es todo lo que pasa en nuestros cuerpos, también con respecto al placer, ¿no? O a los aspectos fisiológicos. Y por ejemplo, eso también está englobado el menstruar, el parir y el lactar. O sea, no solo es, o sea, no solo hay que centrarnos en las relaciones coitales de penetración, sino que la sexualidad de la mujer va más allá, más allá. Y se ha intentado como que encajarla en una cuestión de vergüenza y eso es súper triste, ¿no? Siento que se pierden muchas cosas, no solo entre las relaciones personales, sino cómo estamos habitando el cuerpo. Por ejemplo, en la cuestión esta de parir, al momento de parir, aparte de que está plagado de una serie de violencias obstétricas, que tenemos que ya empezar como a visibilizar, ¿no? Igual que este tema de la menstruación. Y sí hay muchos movimientos al respecto. Por ejemplo, cuando pares en algún hospital, no te dan tu placenta. Es como difícil que te la den. De alguna forma como que dicen que es o sea, lo mismo, ¿no? Como si al igual que la sangre fuera algo sucio, algo que generara infecciones. Digo, si eres una mujer sana, no tendrían por qué negártela, ¿no? Es como una parte de apropiarse, ¿no? De nuestros cuerpos a ese grado. Y déjenme ver porque, ya. Ajá, y el lactar, el parir, el menstruar, todo es así como no pensado desde los cuerpos femeninos, sino del sistema capitalista.
como por ejemplo aquí dice que la menstruación parte de esta colonización de las cuerpas a lo largo de la historia occidental, marcada por una tradición que dicta que menstruar es un asunto privado, sucio, obsceno y hasta pecaminoso, que se debe ocultar de los demás y hasta de ti misma. Y pues bueno, es importante, como decíamos, hablarlo para pues revisar todas estas conexiones, como vimos, de las industrias que les beneficia esa cultura del usar y del tirar porque es sucio. Y empezarnos a cuestionar también por qué tenemos sexo como lo tenemos. No hay nada de natural en el ser humano, ¿no? Ya todo está como muy ligado con la cultura y con otros aspectos también, ¿no? Entonces es importante hacer todas estas cuestiones que nos generan no gozo, como por qué parimos de la forma en cómo lo hacemos, por qué amamantamos así, y nuestro tema, cómo menstruamos, por qué existe esa cultura, más bien, sí, como que no existe una cultura, una pedagogía positiva menstrual. Todavía se le ve pues como un tabú. Y que, pues para mí, ¿qué es lo que se quiere ocultar con todo esto cuando se quiere ocultar la menstruación? Pues realmente es como nuestro cuerpo cíclico atrapado por el capitalismo y pues por un sistema que no responde a nuestras necesidades vitales, ¿no? Entonces nos genera como una incomodidad, indisposición, una desconexión, aversión. Se oculta ese gran otro que somos las mujeres, nuestros cuerpos y sus procesos, nuestras irregularidades, su blandura. Se oculta este poder de parir, no sé, la capacidad de parir orgásmicamente, de gestionar y abrazar la vida, muerte. Se oculta la emocionalidad desbordante, el dolor, como esta parte de si expresas demasiado tus emociones, pues ya eres casi que una histérica. Hay una represión de la sexualidad que no es para el consumo masculino. Y también como que pues vivimos en estos cuerpos cíclicos que necesitan introspección en la oscuridad. Cuando estamos menstruando, algunas mujeres pues sentimos, ya necesitamos bajar el ritmo, y para el capitalismo pues es importante siempre, ¿no? Como vimos, tener un producción, consumo, producción, no, nunca se detiene, crecimiento ilimitado. Entonces eso va casi que en contra de los cuerpos femeninos. Y entonces empezar a cuestionarnos, como decíamos hace un momento, desde dónde estamos viviendo nuestros cuerpos, desde dónde estamos viviendo la menstruación, que es como lo más, pues una de las cosas estigmatizadas. Y bueno, hay que empezar a visibilizar, a resignificar la menstruación, dejar de silenciar pues todas estas necesidades vitales. Importante también nombrar estos abusos de poder, como que empieza a haber un cuestionamiento colectivo del cuerpo femenino como si fuera un cuerpo patologizado. No sé, hace unos años hicimos una como dinámica de algunas, o sea, cuando ibas tú por primera vez al ginecólogo o qué te ha pasado algunas veces cuando vas con estos, algunos no tan profesionales, ¿no? de la ginecología. Y pues ya casi que la medicina pues ha sido tomada como un negocio. Sí ha habido muchos abusos de poder, sobre todo de mujeres adolescentes, por ejemplo, que van solas, como informarse a lo mejor, porque quieren tener sus primeros encuentros sexuales, y eso en este país está súper, o sea, ya van con culpa y estos pseudo profesionales, o sea, llegan a abusar del poder, ¿no? Como haciéndoles sentir más culpables, o si tienen una infección, como que tratándose de agarrar de ahí para hacer cosas, casi que operarlas de la nada o inventarles
cuestiones extrañas, ¿no? En el cuerpo para sacar provecho. No, o sea, sí es una cosa... Hay ginecólogos muy, muy buenos, pero sí hay cosas muy cuestionables en esa práctica, o sea, tristemente. Y bueno, es importante como regresar estos conocimientos al cuerpo para tener pues, o sea, sí la menstruación, por ejemplo, pues todo el ciclo nos está dando información, ¿no? Sobre cómo estamos comiendo, durmiendo, qué puede estar mal en algunos órganos, como decía de la medicina china. O sea, la menstruación es como un resultado de todo ese mes, de cómo vivimos nuestro cuerpo ese mes, ¿no? No solo físicamente, emocionalmente también. Y, y eso nadie te lo dice, entonces como que ahora ya por todo este cuestionamiento colectivo de, oye, mi cuerpo femenino no es un cuerpo patologizado, ya está habiendo un brote de muchas voces minoritarias que muy interesante hacia el mayor autoconocimiento, autoexploración, autocuidado para reapropiarse de ese saber, poder corporal y da mucha autonomía, empoderamiento. Y definitivamente pues pensando en las nuevas generaciones, pues buscar una sexualidad que sea más integral, que incluya la educación menstrual, nuevas narrativas para niñas y niños, libres de estos conceptos misóginos, ¿no? Y pues igual como nuestros proyectos, ¿no? Acercarse a alternativas de gestión menstrual más respetuosas con el medio ambiente y que no se sostienen en un discurso higienista de la menstruación. O sea, ya basta, que estamos en el 2021 y seguimos viendo comerciales con sangre azul, ¿no? De pitufo ahí, ¿qué es eso? Y hay muchas asesoras menstruales, afortunadamente, en este estado y en todo el país, que poco a poco están pues cambiando ese discurso, ¿no? O sea, para mí dedicarme a vender copas menstruales o no sé si quieren vibradores, no es el objeto en sí, ¿no? Sino que genera un empoderamiento y una ruptura del discurso hegemónico que nos hace cuestionarnos cosas y empezar a vivir la menstruación como una cosa distinta. No vamos a romantizar, como conclusiones, no vamos a romantizar este proceso. O sea, para muchas es difícil, es doloroso, hay alteraciones ya hormonales y hay que también visibilizarlo. Y, y solo pues eso algo diferente también, ¿no? El uso de otras alternativas y atreverse como a, no sé, probar. Lo importante es probar, salir de lo conocido. Y bueno, también como empezar a nuestro cuerpo, a habitarlo, realmente empezar a, pues sí, o sea, hacerlo cuerpo, ¿no? En estas fechas en que todo es virtual, es importante ir hacia el cuerpo y entenderlo como este primer territorio que nos va a abrir la brecha para un autoconocimiento más profundo y autonomía, principalmente. Eso es el punto de toda esta plática, ¿no? Llegar a eso de habitar tu propio cuerpo, de escucharlo, de todo el ciclo, ¿no? Todo el mes constantemente está generando información y yo creo que la menstruación es uno de los del resultado de un proceso muy, muy profundo, ¿no? O sea, más que de la salud emocional y lindo al final, aunque a veces es difícil, hay que
hay que empezar como a observarlo, ¿no? Y bueno, creo que ya es todo lo que tenía que decir. Y ando aquí revisando mis notas. Pero sí, hice este video, o sea, iba a ser un conversatorio. La verdad es mucho más rico tener un conversatorio abierto. Sin embargo, pues cuestiones como de dinámicas personales no me impidieron hacerlo como tal. Y mejor les dejo este video que lo voy a transmitir el viernes. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias a todas las compañeras de la red, a Libres y Diversas, a Ixanil y a a Blanca, que tiene su proyecto de la carpa roja, que van a seguir con estas, pues abriendo estos espacios de conversación y de cuestionamiento, y pues una vez más nos unimos para poder como que hacer resonancia de este mensaje, que yo creo que todo este día, bueno, estos días van a ver en varias páginas en Facebook, en Instagram, que están haciendo constantemente contenido interesante. Pues bueno, chicas, ya es todo. Muchas gracias, y cualquier duda, comentario, lo pueden dejar aquí abajito. Yo voy a tratar de subir la presentación para aquellas que no pudieron ver el video, y les agradezco su tiempo. Bonita tarde. Bye.